Nuevamente les traemos esta apasionante obra creada por el artista Dragon Garo Lee, en la cual Vegeta fue enviado a la Tierra en lugar de Goku. Antes de continuar, debemos decirles que nos reímos mucho con los comentarios sobre las imágenes en la ducha, y que a Vegeta afortunadamente no se le cayó el jabón, al menos en esta versión. Hoy les traemos la continuación de esta genial historia. Las traducciones al inglés se las debemos a Carlstrong, quien subió casi todas las páginas a su web personal hace más de 10 años. Como siempre le recordamos que debido a la baja calidad que tienen las mismas utilizamos un reescalador, aunque lo cierto que el arte sí que es impresionante. Ahora sí, continuemos con esta apasionante historia. Kakaroto le indicó a Vegeta en dónde se encontraban las duchas para así poderse limpiar luego de aquella impresionante batalla. Mientras ambos se bañaban en el planeta Freezer, el guerrero de clase baja dejó caer su jabón cerca de Vegeta. Esperen, eso no es cierto, esta es otra historia. Mientras ambos se bañaban, Kakaroto pensaba muy serio que con el poder actual del príncipe, este mismo apenas si podría rivalizar contra Zarbon o Dodoria. Pero lo cierto es que todavía le faltaba muchísima experiencia, sobre todo el guerrero había descubierto en la Tierra que el espíritu de Vegeta era muy débil. Si conociera a Freezer en esos momentos, sin lugar a dudas se quebraría por dentro, sin poder recuperarse. Sonriendo Kakaroto dijo: ¿Te tallo la espalda, príncipe? ¡Hey, dejen de meter estas páginas aquí! Este simplemente arengó para que apalizaran a Freezer por completo. Por su parte, en la ducha de al lado el príncipe pensaba en qué clase de ser podría ser ese tal Freezer. Luego del baño los Saiyajins fueron a cambiarse y Kakaroto se colocó la típica armadura de combate. Por su parte, Vegeta le gritó furioso si acaso esas eran las únicas ropas que allí había, pues él no pensaba vestir una de esas ridículas armaduras. Ante esto, el Saiyajin marcado por cicatrices acotó que las mallas azules que se había puesto le quedaban muy bien. Esto sí venía en la historia. Ante esto, Vegeta simplemente se retiró furioso para exigir otras prendas, sacando un dibujo de la nada y mostrándosela a uno de los operadores allí, y que así era el traje que quería vestir, siendo este mismo el clásico gi naranja con el que había peleado en la Tierra. Luego de esta escena, Kakaroto se llevó a su nuevo compañero mientras hacía tronar sus puños, indicando que tendrían que dialogar. Una vez en el comedor, el guerrero de clase baja comenzó a explicar la situación a detalle, para que el príncipe así la entendiera. Ellos debían derrotar a Freezer y vengar a su pueblo. Sin embargo, la realidad es que con su fuerza actual no tenía ninguna posibilidad contra aquel tirano galáctico. Por esto mismo debían mejorar muy rápidamente y para un Saiyajin no había nada mejor que hacerlo mediante un verdadero combate. Así que Kakaroto detalló su plan a Vegeta. Ellos debían pelear y eliminar a cada uno de todos los lugartenientes de Freezer, y de esta forma escalar hacia la cima para finalmente medirse con el demonio. Al escuchar aquello, Vegeta simplemente se encogió de hombros, mostrándose de acuerdo con esa idea, pues lo que realmente quería saber era los verdaderos alcances del poder de Freezer. ¿Acaso alguna vez peleaste contra ese tipo?, inquirió el príncipe sin reparos. La pregunta tomó completamente por sorpresa a Kakaroto, quien enseguida desvió la mirada hacia el exterior. Sí, una vez me le opuse, dijo por fin con una voz queda. ¿Y bien?, quiso saber entonces Vegeta. ¿Qué clase de pelea fue? Aquella pregunta hizo sonreír al guerrero, quien volvió la mirada al novato mientras replicaba: ¿Pelea? En ese momento Kakaroto recordó los eventos ocurridos 2 años atrás. Él acababa de conquistar el planeta Bredo y presentaba sus respetos a su jefe. En su cara se podía observar que la inmensa cicatriz que cubría casi toda su frente brillaba por su ausencia. Ante él, Freezer sonreía deleitado y de inmediato, sin felicitarlo ni darle tiempo a descansar, le ordenó dirigirse a otro planeta a seguir chambeando. Al escuchar que su jefe no contemplaba sus derechos laborales, Kakaroto comenzó a temblar con furia. Junto al demonio del frío, Dodoria le insistió apurándolo para que partiera de inmediato, mientras comentaba con Zarbon la gran semejanza que tenía Kakaroto con aquel Saiyajin que había intentado detener a Freezer el día de la destrucción del planeta Vegeta. Ese sí que era un idiota, dijo el rosado mientras se burlaba del difunto padre de Kakaroto sin saberlo. Esa fue la gota que derramó el vaso y el guerrero arremetió directamente contra Dodoria, conectándole un puñetazo en toda la cara.
arrojándolo contra una de las paredes de la sala de mando. El Gordinflón y Zarbón pronto rodearon al guerrero, exclamando que pagaría por ese atrevimiento, mientras que Freezer a sus espaldas le preguntó con calma si acaso quería vengarse por lo que le había pasado al planeta de su especie. La tranquilidad y el cinismo y la sonrisa del monarca fueron demasiado para Kakaroto, y este mismo se lanzó a toda velocidad con uno de sus potentísimos puñetazos, cargando todo su poder en él mismo. El tirano galáctico lo vio acercarse como si el Saiyajin se moviera en cámara lenta, y en el último milisegundo abrió grandes los ojos lanzando una onda de ki. El titánico poder se dirigió rápidamente contra la frente del Saiyajin, y un instante más tarde lo golpeó de lleno, estallando frente a él y abriendo su cráneo como una sandía. Mientras este mismo agonizaba, Zarbón comentó lo increíble que era que se hubiese atrevido a desafiar a su señor. Mientras tanto, este le ordenó a sus guardaespaldas que lo llevaran a la sala de curación, pues todavía estaba vivo. Su castigo sería seguir trabajando sin descanso hasta el final de sus días. Después de todo, Freezer sabía que podía liquidarlo cuando por fin se aburriera, pero antes pensaba lucrarse de sus esfuerzos y usarlo a destajo. De vuelta al presente, Kakaroto le terminaba de contar a Vegeta cómo no había podido ponerle ni siquiera un dedo encima a Freezer. Por su parte, el príncipe Saiyajin exclamaba boquiabierto que si el poder de ese demonio era tan inmenso, entonces ¿qué chances podían tener ellos dos? Ante esto, el guerrero de clase baja confirmó que en efecto la distancia entre ellos y Freezer era abismal. Sin embargo, los Saiyajins tenían el potencial para conseguir derrotarlo. Estos sí conseguían alcanzar los poderes del legendario Super Saiyajin. Nada más escuchar aquel concepto, Vegeta miró contrariado a su interlocutor, el cual procedió entonces a contarle la leyenda del guerrero que aparecía una vez cada 1000 años. Puede que sonara como un cuento para niños, pero mientras más peleas tuvieran ellos dos, más se acercarían a saber qué tanto era real aquella leyenda. Incluso podrían competir para ver cuál de los dos primeros se transformaba en aquel Super Saiyajin. ¿No suena divertido?, preguntó Kakaroto con malicia para hacer hervir la sangre de Vegeta. Suena genial, respondió emocionado, al tiempo que le aseguraba a Kakaroto que él sería el primero en transformarse. El desafío en los ojos del príncipe hizo sentir muy bien a Kakaroto, quien lo miraba con satisfacción, entendiendo que por fin había encontrado a un compañero de luchas. Una vez más su mente lo llevó lejos al pasado, hasta su infancia, y así la historia nos lleva atrás en el tiempo, a un flashback de la niñez del guerrero de clase baja. En un planeta muy distante, los Saiyajins transformados en Osaru extinguían a otra raza del cosmos, disparando rayos, derrumbando ciudades y destrozando todo a su alrededor. Una vez que la aniquilación fue total, el escuadrón abandonó el planeta de vuelta a su base. Allí los 5 orbes espaciales aterrizaron victoriosos y emergieron luego de la masacre. El líder de estos era el padre de Kakaroto, el Saiyajin llamado Bardock. Mientras su escuadrón discutía sobre su reciente victoria, Seripa y los demás preguntaron a su líder si acaso pensaba ir a ver a sus hijos Radix y Kakaroto, ante lo cual este mismo respondió con sorna que para nada, pues no tenía ningún interés en guerreros de clase baja. En aquel momento un alienígena humanoide se aproximó al grupo de Bardock y le dijo que alguien lo estaba esperando en la zona de entrenamiento. Al escuchar esto, el rostro del Saiyajin se iluminó y partió corriendo de inmediato hacia su destino, dejando a su equipo atrás y pensando en cuánto lo entretendría pelear contra aquel sujeto. En la zona de prácticas, un alienígena humanoide descolgaba hábiles golpes al estilo de box uno tras otro, mientras los Saiyajins elogiaban su destreza y espíritu de lucha, incluso aunque no fuese uno de ellos. Al escucharlos, el humanoide les preguntó a los observadores si alguien quería ser su contrincante. Ante esto, los allí presentes se excusaron para no ser humillados por alguien que no era de su raza. No obstante, uno sí que aceptó el desafío. Se trataba de Bardock, quien acababa de entrar al recinto. Poniéndose en cuero, el padre de Kakaroto sonrió con entusiasmo, anticipando el entusiasmo que le generaba aquel combate, al tiempo que el otro crujía sus puños mientras afirmaba que había entrenado mucho para volver a pelear con aquel Saiyajin. Ambos contendientes se pusieron en guardia, el uno contra el otro, y apenas unos segundos más tarde arremetieron a toda velocidad. Los movimientos del boxeador eran ágiles y certeros, pero la gran habilidad de Bardock hizo que consiguiera frenarlos sin mucha dificultad, mientras intercambiaban ataques a toda velocidad. Ambos parecían estar bastante igualados.
Tras unos momentos de contienda, Bardock tomó claramente la delantera, consiguiendo impactar un bestial gancho ascendente que sacó a su oponente fuera del ring. A continuación, el Saiyajin se posicionó detrás del retador, inmovilizándolo por la espalda y sujetándolo fuertemente del cuello, hasta que este tuvo que rendirse para no sucumbir a la asfixia. Tras el combate, los dos amigos se elogiaron mutuamente, mientras el boxeador mencionaba lo mucho que le gustaba venir al planeta Vegeta. Esto debido a que los Saiyajin se la pasaban peleando y él siempre podría estar a gusto entrenando allí. Ojalá Bardock lo llevara con sus hijos Raditz y Kakaroto para que pudiera practicar con ellos desde jóvenes y enseñarles su propio estilo de combate. Bardock escuchaba alegremente a su colega y le prometió que algún día lo dejaría entrenar a sus debiluchos hijos. Esto si conseguía derrotarlo en un combate. En ese momento su rastreador sonó y una voz le avisó que el escuadrón había partido sin él hacia el planeta Amid. Al escuchar esto, Bardock se puso de pie y tras despedirse de su amigo salió corriendo a toda velocidad para reunirse con los demás. Mientras recorría sus pasillos en la ciudadela, se topó en su camino con el pequeño Kakaroto. Este, al ver a su padre muy feliz, exclamó con entusiasmo, preguntándole si podría acompañarlo a alguna de sus conquistas. El guerrero con cicatriz en forma de X procedió de inmediato a medir el poder de su hijo, y tras corroborar que el mismo era de unas miserables 132 unidades, le dijo que no tenía la fuerza suficiente, pues solo sería un estorbo. Al escuchar esto, Kakaroto apretó los dientes con impotencia, pero entonces un golpe de electricidad saltó a su progenitor. En su mente, Bardock tuvo una visión sobre cómo su hijo crecería y conseguiría derrotar al guerrero de élite Nappa, hundiéndole los nudillos en sus entrañas. A sus espaldas, su hermano Raditz se arrodillaba ante él mientras declaraba que ahora era el líder del escuadrón. El joven Kakaroto por su parte decía que eso no le había servido ni siquiera para el calentamiento, al tiempo que se lanzaba a reír como un auténtico maníaco. Cuando la visión hubo terminado, Bardock volvió a mirar a su pequeño hijo y le dijo que continuara entrenando, pues algún día se convertiría en un formidable guerrero. Tras esto, el Saiyajin continuó caminando y el pequeño temblaba por entusiasmo de las palabras de aliento de su padre, prometiéndose a sí mismo que entrenaría muy duro para volverse alguien digno ante los ojos de este. Y así, mientras el pequeño Kakaroto entrenaba con todas sus fuerzas muy lejos de allí en el planeta Mid, todo el escuadrón de Bardock era traicionado y eliminado por los hombres de Freezer. El guerrero con la visión del futuro peleó valientemente, consiguiendo aniquilar a casi todos los hombres, y hasta consiguió sobrevivir al ataque de Dodoria, aunque quedando muy mal herido. Por su parte, el imperio de Freezer preparaba a las tropas para el inminente exterminio de los Saiyajins. El soldado Cranberry se había topado con el amigo de Bardock y le había dicho que pronto se dirigiera al planeta Vegeta para exterminar a aquellos simios, con lo cual todos debían prepararse para cumplir con su trabajo. El soldado de cabello negro realmente sentía simpatía y aprecio por el pueblo Saiyajin, así que por esto se dirigió a las barracadas para ver si aquello era cierto. Allí se topó con otros soldados que se burlaban de cómo Freezer había usado a los monos y ahora pensaba aniquilarlos a todos sin piedad. Furioso por esto, el amigo de Bardock inició una batalla a puño limpio contra todos los allí presentes, dejando uno tras otro fuera de combate y demostrando por qué era un guerrero capaz de rivalizar con la raza Saiyajin. La batalla de las tropas atrajo de inmediato la atención de un inmenso guerrero, a quien los soldados se dirigieron como Renjo. Esto mientras se mostraban sumisos y se abrían paso para que el grandulón pasara entre ellos. Sin medir palabras, el llamado Renjo se aproximó al boxeador esquivando uno de sus golpes con suma facilidad, para a continuación desnucarlo de un potente codazo, haciendo que este mismo cayera inconsciente al suelo. Tras sosegar al pendenciero, el soldado de élite arengó a los demás dirigiendo que se preparaban, pues ese era el día para que por fin los Saiyajins fueran erradicados de toda la galaxia. Mientras tanto, la nave de Bardock retornaba al planeta vegetal. Allí mismo estaba Kakaroto, entusiasmado por mostrarle a su padre los frutos de su entrenamiento. Sin embargo, nada más verlo emerger de la nave, el pequeño había notado que algo estaba increíblemente mal. ¿Qué te pasó, papá?, exclamó con terror el niño. Por toda respuesta, su padre lo tomó de los pelos y lo arrojó al interior de la cápsula. Allí el infante pudo ver toda la sangre que había perdido su progenitor, al tiempo que este presionaba el control remoto de la cápsula, cerrándola y lanzándola al espacio exterior para evacuar a su hijo. Mientras veía a Kakaroto desaparecer en el firmamento de su mundo, Bardock tuvo una nueva visión, en la cual vio la pelea de su estirpe contra el príncipe Vegeta.
todo esto en el planeta Tierra. Tras esto, el Saiyajin se dispuso a defender su hogar del inminente ataque de Freezer. Y así, volando a toda velocidad, Bardock dio su última gran pelea en solitario, contra todo el ejército del tirano galáctico. Al final, justo como la historia original, termina siendo completamente superado por la inmensa Deathball de Freezer. En el interior de la nave del tirano, su amigo recuperaría la conciencia justo en el último segundo, para ver cómo Bardock y todo el planeta Vegeta eran engullidos por la terrible energía del demonio galáctico, acabando así con toda la estirpe de los Saiyajins. Tiempo después, Nappa, un adolescente Raditz y un pequeño Kakaroto se encontraban en los pasillos de uno de los planetas de Freezer. Ellos tres habían sido los únicos sobrevivientes. Los dos primeros ya eran guerreros consumados y ninguno tenía intenciones de criar al pequeño, ni siquiera a su hermano de sangre, el cual lo apartó con desdén por considerarlo un debilucho. Pero en ese momento había aparecido ante el pequeño Kakaroto el amigo de Bardock, el cual lo abrazó exultante de alegría al verlo con vida, al tiempo que le decía lo parecido que era a su padre. Además le informó que este mismo había prometido que alguna vez podría entrenarlo. Y así el guerrero amigo de Bardock se había convertido en el mentor del pequeño Saiyajin, y su primer maestro. Aquel le enseñaría a pelear con su estilo de lucha único. De vuelta al presente, Kakaroto y Vegeta recorrían los pasillos de aquella colonia del Imperio, dispuestos a dar inicio con su rebelión. En aquel momento un inmenso guerrero les cortó el paso, hablando directamente al Saiyajin cosido por cicatrices. «Así que me enteré que ya no quieres seguir órdenes, Kakaroto», dijo el gigante con una mueca sádica en su rostro. Y hasta aquí el nuevo capítulo. ¿Qué pasará en el siguiente? No se olviden que pronto se los traeremos al canal.